La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Quiero leer con ustedes el versículo 5 en adelante. Dice la palabra: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio, tenía claro todo lo que venía a hacer bajo la autoridad, la voluntad y el poder del Padre. Note usted qué importante cuando leemos el inicio del ministerio del Señor, allá en Mateo capítulo 3, cuando el Señor ha enviado a Juan el Bautista a predicar la palabra. Dice la palabra en el capítulo 3 de Mateo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando leemos Marcos capítulo 4, si no me equivoco, veámoslo, dice que el Señor, antes de eso, el capítulo 1, comienza el Señor su ministerio después de que fue encarcelado Juan. Y dice el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje dado por Juan el Bautista traía consigo el arrepentimiento y el acercamiento al reino de Dios. Pero Juan el Bautista tenía una característica, que Jesús era diferente. Por ejemplo, alguien le dice a alguien: arrepiéntete, y otro le dice: arrepiéntete. Es una dulzura y la palabra es la misma. Pero Juan decía: el hacha está puesta, den frutos dignos de arrepentimiento, sepulcro. Bueno, era diferente. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, hizo lo mismo. Anunció que el reino de Dios se había acercado, pero también anunció que para entrar al reino había que arrepentirse. Curiosamente dice: arrepiéntanse y crean, no dice crean y arrepiéntanse. Porque la mayoría de personas se tiene que arrepentir de sus obras malas y en el proceso creer. Por eso la palabra dice que la fe es por el oír y oír palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia en los tiempos? No se preocupe, lo importante es arrepentirse para poder creer a la palabra de Dios. Otra de las razones por las cuales el Señor tiene a 5,000 congregados en el desierto es porque quiere demostrar al menos 3 cosas que yo noto. Primero, su compasión. Hermanos, entender la compasión de Dios solo se puede hacer cuando uno se arrepiente. Por eso es que el Señor dijo que los que se arrepentían tenían ganado un paso adelante que los que no se arrepienten. Entonces el Señor quería mostrar su compasión y, ¿por qué no decir también su poder? Porque hoy en día, por más que estudien la Biblia, los personajes que la estudian para tergiversar o cambiar las cosas, no llegan a entender el poder de la multiplicación de los panes. No lo pueden entender. Es completamente difícil, inverosímil para muchos, creer que de 5 panes y 2 pececillos pudiese darle de comer a 5,000 personas. No cabe en ninguna mente. Pero solo cabe en la mente del que cree que Jesús llegó para mostrar su poder.
Porque eso es lo que hizo, mostrar su poder, pero en base a la compasión. Note usted que lo estoy hablando en base a lo que sintió por aquella gente. Pero también una tercera era para recordarles el amor de Dios. Porque recordar el amor de Dios aquí implica que se vuelvan atrás cuando ellos venían por el desierto y se encontraron con una lluvia de pan llamada maná. Todos lo recuerdan en aquel tiempo. Nosotros por la lectura y por la historia lo sabemos. Era pan que venía del cielo. Por eso quiero hablar un poquito sobre este título: escucha la palabra de Dios y acércate al reino. Pero en primer lugar quiero hablar de la compasión que mostró nuestro Señor Jesucristo ante la necesidad. Si no, Él no detecta una necesidad, no se puede compadecer. Nadie, creo yo, en esta tierra puede compadecerse de alguien que lo tiene todo. Pero yo estoy convencido de que el Señor, la compasión que lo movió fue la necesidad. Y Él sale con una pregunta que podría ser cuestionada ahora, no en aquel tiempo. Cuando vio aquella multitud, dice que cuando salió del monte y vio a sus discípulos, estaba ahí y alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y en ese momento que estoy leyendo el versículo 5 del 6 de Juan, dice: ¿de dónde, dijo el Señor, compraremos pan para que coman estos? Le digo que resulta para nosotros ahora predicarlo es fácil, pero en aquel tiempo nadie pensó en el milagro de la multiplicación. Nadie vino a pensar. Jesús hace una pregunta: ¿de dónde compraremos pan para esto? Pero aparece la respuesta del hombre. La del hombre siempre va a aparecer, y la primera que aparece son los cálculos. Versículo 7 dice: Felipe le dijo: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Dicho de otra manera, Señor, los cálculos, las matemáticas no se equivocan. Son 5,000 personas y 2 denarios de pan, que es lo que tenemos, no alcanzaría, no basta, no alcanza. Entonces mi resultado dice no. Eso es lo que dijo el hombre. Eso es lo que dijo, pero mire qué cosa más curiosa, el Señor está escuchando, pero también esto tiene que va a aflorar el egoísmo. Y el egoísmo, hermanos, es un enemigo común en las personas, porque el egoísmo viene a ser ya el resultado de lo egocéntrico que soy, de lo que solo pienso en mí primero. Entonces allí aparece la parte del egocéntrico, que yo no sé si entender lo que es una burla o una propuesta de milagro. Pero note usted lo que dijo uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: mira, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero mire lo que dijo: ¿pero qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para 1,000, para 5,000? Entonces las dos posiciones del hombre son negativas, y son tan negativas que nos llevan al egoísmo. Yo quiero ir con ustedes a leerles lo que se puede leer en primera carta, o en la segunda carta de los Reyes, en el capítulo 4, 1, 3. Hay un ejemplo que podría ayudarnos a interpretar. Cuando dice: ¿qué es esto para tantos? Hay una mujer con una gran necesidad en el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, que esa mujer tenía una necesidad, pero tremenda necesidad. Y lo primero que hace es acudir al profeta. Y el profeta en este momento la recibe, que es Eliseo, en el versículo 2 del capítulo 4 del segundo de los Reyes, y le dice, después que le escuche el problema: ¿qué te haré yo? Y le dice: declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Hermanos, nosotros tenemos esa gran dificultad. Llegar hasta el pensamiento de aquel momento me resulta difícil, porque ellos las comparaciones, 2 comparaciones que han hecho, no resultan, no salen, y eso es verdad.
Ellos no estaban equivocados, no sale la comparación a la realidad. Porque la primera de Felipe no pega, porque es la realidad. La segunda menos, no es la realidad, pero lo pusieron como ejemplo. Ahora, ¿por qué yo traigo esta parte? Mira, ellos estaban con Jesús. Esa es la diferencia. Eliseo está frente a una mujer y le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y le dice, tu sierva nada tiene. Hermano, hay veces que es posible y que exista, perdónenme, la televisión, si yo me equivoco, discúlpenme, pero a veces puede ser que llegamos y abrimos el refrigerador y solo está una bolsita de crema de este tamaño, así. Y usted dice, pero ¿y esa bolsita de crema? Y somos 5 en la casa. Ya está trabajando el egoísmo. Y somos 5 en la casa, Señor, y si es cristiano, por supuesto. ¿Y qué hago? ¿Tuvo en menos eso? Y eso es lo grave, tener en menos lo que usted tiene. Amado hermano, hermana, si usted abre la refrigeradora y se encuentra solo con la botella de agua, tómesela, es bendición. Es bendición. Y lo estoy diciendo así, hermano, porque sucede. Bendito Dios el que tiene su refrigerador llena o semillena o solo con lo necesario, que es el perolito y los frijoles. Y ahí está, pero es bendición. Pero no diga, no tengo nada. Porque de ese poquito que usted tiene, el Señor se lo puede multiplicar. Esta mujer dijo, no, yo no tengo nada. Si lo que tengo es un pequeñito botecito de aceite. Eso es lo que tengo. Pero ¿sabe qué? Lo declaró. Y el profeta le dice, anda y pide para ti vasijas prestadas y vacías, y que no sean pocas. Le está diciendo, ese poquito de frijoles que hallaste en la refrigeradora y que no te va a alcanzar, deja el egoísmo y compártelo. Si puedes contarlos, cuenta. Si son 50 y son 5, dale 5 a cada uno, o perdón, 10 a cada uno. Esa multiplicación no falla. Pero yo no puedo derrotarme, no debo de derrotarme. Podría haberle dicho al Señor, mira, lo que pasa es que no se puede, Señor, no se alcanza, pero haz tú algo. Pero dice la Biblia que Él había dicho que era para probarlos. Hermano, el Señor va a probar tu corazón, va a probar mi corazón todos los días de mi vida, lo va a probar. Y te lo va a probar de una manera que ni te vas a imaginar. Pero ¿sabes qué? Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte con el entendimiento, que la razón llegue a la realidad de que tenemos un Dios de poder, un Cristo que sí lo puede, si multiplicó panes pequeños a 5,000, ¿qué es lo que no puede hacer con los poquitos frijoles que tengo en casa? Hermano, yo te aseguro que Jesús lo va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando escuchó las dos posiciones, una egoísta y la otra negativa, lo que hizo fue pensar, hay una base, 5 panes y 2 pececillos. Y eso lo obliga al Señor a decir en el versículo 10, dijo el Señor, hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, levantó sus manos, por supuesto, y los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Oiga, qué interesante. ¿Qué va a hacer el Señor con tu provisión? ¿Qué va a hacer el Señor para ti? Mira, ponte a pensar qué va a hacer con lo poco que tienes o nada que tú crees que no tienes. El Señor va a hacer algo. Todo depende de tu fe, tu disposición, tu actitud. Todo depende de lo que tú creas en el Señor. Yo te aseguro, hermano, no te estoy predicando mentiras. La Biblia está dándonos muchos ejemplos, y hay ejemplos en la vida cotidiana de cómo Dios bendice al que no tiene, al necesitado. Porque la compasión de Dios se está manifestando, y la compasión de Dios va a hacer mover el poder de Dios, y te va a hacer recordar que Él puede hacer milagros. Bueno, yo sé que hay mucha gente sin trabajo. Yo me encuentro con personas que mi hermano, ore por mí, me quitaron el trabajo, y son muchos. A uno se le duele el corazón, hermano, quisiera hacer más, ¿verdad? Pero el Señor sabe cómo nos lleva.
Cuando el Señor vio esto de los 5 panes y los 2 pececillos, giró la orden. Sin duda giró la orden y eran 5,000. Y aquí viene lo interesante. Después que se multiplicó, comieron. Y comieron hasta saciarse. ¿Saben lo que es eso? Se les olvidó que los padres comieron en el desierto. Se les olvidó aquel pan que era el maná. Ahora estaban comiendo panes y peces. Y mire qué lindo, ¿por qué? Porque lo que aquí ocurre es que quedaron satisfechos siempre. Comieron y quedaron satisfechos todo el resto de lo que les faltaba. Hay una cosa importante, que cuando el Señor los vio satisfechos, estamos en el capítulo 11 del capítulo 6, el versículo 11 del capítulo 6, dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Oiga, hermano, qué lindo. Qué lindo, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor tenía cuidado de todo eso. No hizo la ración así, porque sí. Le puso un poquito más. ¿Saben por qué le puso un poquito más? Porque quería que ellos quedaran saciados, llenos. Y eso fue lo que pasó. Comieron todos, quedaron saciados, quedaron llenos. Déjame decirte, amado hermano, que esto es tan interesante estudiarlo. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para comer. Estamos diseñados. Si a ti te sirven un plato enorme de comida, primero lo estudias y te quedas viendo y dices: ¿me cabrá? Y si usted calcula y comienza a comer y a comer y a comer y siente que por respeto a su estómago ya no puede, guarda, deja. Pero hay personas que eso que dejan se van al tarro de la basura. Hermanos, no puede ser. No debe ser. Esa comida que te sobró en el platito, piensa que no son sobras ensalivadas ni que vos pensés de alguna manera. Guárdalo. El Señor tuvo cuidado de multiplicar los panes y tuvo cuidado de decirles: lo que ha sobrado sigue siendo bendición. Así que, hermanos, si las sobras de ayer ahora te las comiste, dile: bendito sea Señor Todopoderoso. Porque cuando no sobra es el problema, amados hermanos, porque dice el Señor que Él abrirá las ventanas de los cielos y te dará hasta que sobre y abunde. Entonces recogieron lo que sobró. Déjame decirte, y esto es bien importante que lo interpretes de esta manera: todo lo que te comes en la mesa del Rey es porque es bendición de Dios. Toda la comida de todos los días es bendición del Señor y lo va a seguir siendo, porque nadie se procura la comida por sí solo. Es el Señor que te invita a su mesa. Ahí los invitó a su mesa, la mesa del Rey. Recuéstense y les vamos a dar de comer. Esa es la mesa del Rey. A ti te está dando todos los días. Siéntate. Yo he aprendido cosas, entre ellas algunas raras que le voy a contar. Alguien me dijo un día: mire que usted nos hace reír en medio cuando va bien y todo nos hace reír, pero son verdades. Mire, un plato de comida a la mesa. Usted puede tener una mesa Luis XV si quiere, ahí, preciosa, pero la comida que la adorna la hace ser la comida de la mesa del Rey. No pierda de vista eso. Algunos se paran frente al plato, mejor dicho, se sientan frente al plato y dicen: Señor, gracias porque estos alimentos no me hagan daño, descontamínalos, bendice la mano del que los hicieron y agréguele todo lo que quiera, y dice: amén. Cuando termina de comer, lanza un erupto de esos que se pega una estirada y lo primero que quiere es irse a acostar. ¿Por qué? Porque se sació. Mi cuñada, que se acaba de salir porque ellos hacen maratónica aquí conmigo, entonces no vayan a darse un aire. Ella me ha enseñado que cuando va a comer, ora, cosa que tenemos por costumbre, pero cuando termina de comer, levanta las manos y dice: gracias, Señor, porque me has dado esta comida.
bendice al que me la dio, si es que se la han dado. Y si no, siempre bendice a Dios. Y muchas veces, hermano, y no levante su mano, nos levantamos eruptando de la mesa, 2 timbones, pero no le damos la gloria a Dios porque comimos y nos saciamos. Solo le estamos dando la gloria a Dios cuando vamos a comer. Oiga, no es así. Lo que ahí está en la mesa sigue siendo la invitación a la mesa del Rey. Por eso el Señor dijo, recojan, les dijo a los discípulos, todo lo que ha sobrado. ¿Por qué? Porque es bendición. El problema, hermano, es cuando, y dice el Señor, para que nada se pierda. Se lo leo de nuevo. Dice, a sus discípulos les dijo, cuando vio que se habían saciado, vale decir, no les quitó la comida antes hasta que estuvieran llenos. Y les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos. Mire, que sobraron, para que no se pierda nada. Hermanos, qué alegría entender esto. Pero ¿sabe que los que comieron, ahí se quedaron y se durmieron? Fíjense que después de almorzar, yo tuve por costumbre mucho tiempo, así me acostumbré. Yo almorzaba a la hora, tenía paz y tranquilidad para eso, pero después de almorzar tenía para hacer una siesta. Y la siesta la acostumbré. Y era de 20 minutos. En 20 minutos yo estaba dormido profundamente y en 20 minutos estaba despierto. Ese era mi reloj automático. Y ha sido todavía. Hoy ya casi no lo hago porque los años cambian, ¿verdad? Entonces, qué importante es reconocer que después de una comida en paz, una comida alegre, una comida de bendición, usted se siente agradecido y descansa, pero se duerme. Si usted no le dio gracias a Dios y no reconoció que se sentó a la mesa del Rey, entonces hay problema. Y hay problema, amados hermanos, por razones bien claras. 5,000 saciados, pero muchos de ellos no lo entendieron. Y yo le predico a la iglesia y me predico a mí mismo y me digo, Señor, quiero entenderlo, que cada vez que como, me regalen o no la comida, viene de tus manos. ¿Por qué? Porque ellos habían comido, se saciaron, pero se durmieron. Después del banquete hay olvido, hermanos. Después de esto hay olvido. Muchos han recibido milagros del Señor, muchos han comido en la mesa del Rey y se han olvidado. Esto no debe de existir, no puede existir en un creyente, tiene que estar agradecido. A mí me llama la atención siempre, y lo predico y lo repito, de los 10 leprosos. El que volvió fue el hombre más feliz del mundo. Nunca más tuvo problema con lepra, ni nunca más sufrió tristeza, ni nada, porque volvió a darle gracias a Dios. Usted sabe que nosotros en los pueblos, yo solo he contado, y estas son las partes que no me gusta así porque se ríen ustedes. Mire, cuando uno llega, yo en un pueblito, 5 años, 6 años, cuando uno llegaba a las casas de la gente, a mí me han enseñado que no llegue a la hora del almuerzo, que llegue después, pero a veces la necesidad sujeta, ¿verdad? Entonces, cuando uno llegaba a la casa de los ancianos, ahí le decían a uno, venga, comamos. Yo me sentaba, pues. Y mi abuela me decía, no, ya nos vamos. Eso es lo que decía, ya nos vamos, pero con el estómago vacío. Si había llegado a la hora del almuerzo porque tenía idea de que le invitara. Y algunos comían ahí, pero qué agradable la gente que le daba de comer. Eso es sentarse a la mesa del Rey también. Y qué agradable que llega por ahí a algún lugar y ya desayunó. Y no miran el reloj si son las 10, las 11, no, quiere comer. Pero qué agradable, ¿no? Mi abuela me enseñó, y yo creo que ya se los he contado, que ella decía, Dios mío, gracias porque de los 3 ya vi 1. Gracias, Señor, porque de los 3 ya vi 2. Gracias, Señor, porque de los 3 ya los vi a todos. Bendito el nombre de Dios. Hermano, 3 tiempos de comida bendiciendo al Señor. Pero se duermen. Todos los 5,000 se durmieron. Y usted dice, ¿de dónde saca este hermano esto? Aquí está. Vámonos al versículo 22. Mire, siempre de Juan. Dice el día siguiente, que el día siguiente pues ya durmieron, ¿no?
La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Sí? Ya durmieron, ¿verdad? El Señor se fue al monte. Los discípulos se fueron mar adentro y quedaron atascados en medio del mar y el Señor vino caminando sobre el agua. Ya pasó todo eso. Ellos durmieron. ¿O no, hermanos? ¿No lo interpreta así? Durmieron. Y hoy que despiertan no ven a nadie, ni a los discípulos ni a Jesús, y se fueron embarcados a buscarlo. Mire usted. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: oh, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Oiga, qué bochorno, qué tristeza. Me buscan por eso. Yo ya le dije que estamos diseñados, hermanos, para comer. Estamos diseñados para, y nos han enseñado en esta cultura del Salvador 3 tiempos. Hay quienes hacen 4, no lo juzguemos, pero 3 tiempos. Mire, en mi casa me cuidan. A mí me dan de comer a veces a las 6 de la tarde. Y después de que me dan de comer, me dice: no, es que su estómago ya está viejito, tenemos que darle comer para que digiera bien su comida y pueda dormir tranquilo. Pero yo me voy a mi estudio y ahí estoy en el estudio y no se acuestan, pues no se duermen. Y entonces por allá por las 10:30, a las 11 subo yo donde están la gente y que no te habías dormido, me dice mi esposa. Pues si ustedes no se acuestan, anda, acostate. No, si yo a comer, vengo otra vez. ¿Por qué? Pues, hermano, porque estoy diseñado. Esta gente durmió, reposó, estuvo tranquila y el siguiente día quiere ir a comer otra vez. Oye, es Rabí, ¿pero qué estás haciendo aquí, maestro? Venimos a otro banquete. No le dieron gracias. No le dijeron: Señor, qué linda multiplicación de los panes, Señor. Qué precioso lo hiciste. ¿Lo podrías repetir? No dijeron eso. Y el Señor vio los corazones. Y como vio los corazones, les dijo: ustedes me buscan por la comida y no por la palabra. Ustedes vieron el milagro y no lo agradecieron. Ustedes vieron todas las señales y no lo han entendido. Mejor váyanse. Casi que les dijo, hermanos, qué terrible. Aquí está escrito: trabajen. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios le da. Mire, hermano, Jesús les había dicho al principio de su ministerio. Jesús les había dicho: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Fácil, ¿no? Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Hermanos, ¿cuántos están en esta situación que no han creído? ¿Cuántos no se han arrepentido? ¿Cuántos se están comiendo a la mesa del Rey por misericordia? ¿Cuántos se están comiendo por el amor de Dios y no le dan gracias? Perdóneme, pero no debe ser así. Nosotros tenemos que entender que primero hay que buscar el reino de Dios y luego viene su justicia. Y dice el Señor: y todas estas cosas serán añadidas. Con esta viuda pasó lo mismo ahí en el capítulo 16 del libro de los Reyes, 17 para ser exacto. Mire, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, y siempre hay un ejemplo. Yo quiero decirte, las condiciones del arrepentimiento van a ser las mismas y la interpretación de que el reino de Dios está y hay que entrar siguen siendo iguales. Allá, un hombre importante llamado Elías. Un hombre importante en las manos de Dios llamado Elías recibía órdenes de Dios y le dijo: no va a llover por un tiempo, pero tú te me vas al río y ahí espera. Y este hombre obedeció y se fue al río, a un hotel de 5 estrellas, a un hotel precioso con agua y comida.
cuervos, animales feos, le llevaban carne y pan. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Solo Dios lo puede hacer. Le llegaba la comidita a tiempo y ahí estaba. De repente el río se seca. De repente ya no llegó la comida. ¿Qué hizo Elías? De seguro invocó el nombre de Dios como nosotros lo hacemos. De seguro invocó el nombre de Dios y Dios le dijo así, mira, estoy en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido. Y vino luego a él palabra de Jehová y le dijo, levántate de aquí, vete a Sarepta de Sidón y ahí te quedas. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¡Uy, qué lindo, hermano! Elías, en el hotel de 5 estrellas se secó el río, no hay comida, se acabó todo. Vete a Sarepta, ahí hay una mujer viuda, y yo le he dado orden que te sustente. ¡Qué confianza, no! Pero qué inteligencia de este hombre invocar a Dios. Porque Jesús se le ha dicho, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Arrepentidos y convertidos y creer al evangelio. Aquí está la puerta abierta. Y este hombre camina a Sarepta y se encuentra con la mujer y habla con ella. Usted ya leyó todo esto, pero quiero el tiempo que hay para leerlo. Dice que se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La mujer caminó y yendo a traérsela, y él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Eso cambió todo. Eso cambió todo. Y esta mujer respondió, vive Jehová tu Dios, no el de ella, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo unos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oiga, qué egoísmo. ¿Qué no fue lo que dijo eso Andrés? Aquí hay 5 panes y 2 pececillos. ¿Y qué va a alcanzar esto? Eso se llama egoísmo. Amado hermano, si Dios te está bendiciendo, bendice a otro. Déjame decirte, no te lo estoy pidiendo de caridad. Dios te va a bendecir. La palabra declara y dice que si tienes el poder de hacerlo, Dios te va a bendecir. No despaches a tu hermano diciéndole, voy a orar por ti, que Dios te provea. Amado hermano, si usted tiene el poder para hacerlo. Esta mujer no tenía el poder para hacerlo. Sí lo tenía, tenía pan y harina, pero solo para ella. Y el profeta le dice, no, yo quiero pan. Anda y métete, cócelo, me traes a mí, comes tú y tu hijo. ¿Qué abuso? Pero si no, acaso a Elías le dijo el Señor, yo he dado la orden. Sí, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Pero la mujer no quería, no quiso. Déjame decirte que cuando tú analizas, cuando tú oyes la palabra y la crees, es hecho. Es hecho y no tienes la menor duda que será hecho. Porque después que le dijo con esa seguridad, Elías le dijo, no tengas temor, mujer, anda, como has dicho, pero hazme a mí primero. Porque esa pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, diga conmigo, y después harás para ti y para tu hijo. Es un abuso. Aquí viéndoles un abuso. Yo primero, después haz para ti y para tu hijo. Esta mujer se fue de espalda. ¡Wow! ¿Y qué pasa aquí? Pero Elías tiene una razón bien clara. Dios le ha dicho, yo le he dado orden que te dé de comer. Hazla que la cumpla. Porque si no la cumple, no hay bendición para ella. Y lanza la palabra, porque cuando Elías vio que aquel grave problema se acrecentaba, cuando le dijo, hazme una torta para mí, tráemela y después comes tú y tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías,
Y diga conmigo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra había dicho a Elías. Amado hermano, qué lindo analizar esto. ¿Por qué? Usted dirá, pero es que eso es otra cosa, hermano. Estamos en un ambiente diferente. Jesús sigue siendo el mismo, hermano. Él es el que va a multiplicar tu nevera, es el que va a multiplicar tu refrigerador, es el que va a multiplicar tus frijoles, va a multiplicar todo, amado hermano, lo que tú no tienes. Déjame decirte, ahora quizás estás pensando, esta predicación no es conmigo porque yo voy para mi casa y no tengo que comer. Por la fe vas a encontrar comida en tu casa, por la fe vas a comer, por la fe en el Señor Jesús te va a multiplicar todos tus saberes y no va a escasear, solo tienes que creerlo. Aquí están estos hombres que no han entendido, durmieron, se saciaron y hoy discuten, maestro, ¿dónde estás? ¿Y por qué te viniste para acá? Oiga, y el Señor se da cuenta que 5,000 comprobaron la señal de multiplicación, pero no todos la creyeron ni la asimilaron. Estos que se han venido donde Él están ahora con el problema. Y el consejo es para nosotros. Y tenemos que entender que el alimento natural existe, pero Jesús no quiere que confundan el milagro. Jesús quiere que se aclare el milagro. Cuando Él se fue al desierto por 40 días, dice la Biblia que tuvo hambre. Y lo primero que hizo fue recibir al diablo. Y el diablo le dijo, oye, si tú eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Amado hermano, el Señor no va a convertir las piedras en pan donde no hay paz. El Señor no va a convertir las piedras en pan donde no corresponde. El Señor no va a convertir las piedras en pan cuando no hay necesidad. El Señor no va a convertir las piedras en pan cuando tú no estás clamando. El Señor no va a convertir las piedras en pan si te comprometes en alianzas extrañas con el enemigo. Le dijo al diablo, no, eso no te corresponde a ti. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Escuche bien lo que le dijo sentenciosamente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso es lo que dijo para que no confundieran el milagro aquellos personajes que estaban allí. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a ser bueno. Nosotros tenemos que aceptar el milagro de provisión, pero debemos de honrar al que lo da. Elías se le acabó el río, a Elías se le acabaron los cuervos, se le acabó la carne, se le acabó el pan. Hay una orden para una viuda. Este hombre lo que tiene que hacer es comprender el mensaje de Dios, entender el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, y se va seguro de esta viuda y logra lo que quiere. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero milagro consiste en buscar a Dios, porque a través de eso las añadiduras llegarán por el poder de Dios a tu vida. Déjame decirte que el que no busca esto, hermano, está perdido y afanado. ¿Por qué te digo esto? Porque de todos estos comieron y se saciaron, pero volvieron a tener hambre. Son los que estaban en el desierto, son los que se ubican con el maná. El maná los saciaba, pero volvían a tener hambre. Y lo que el Señor le viene ofreciendo ahora al pueblo es un cambio radical de pensamiento, un cambio real, que si dice el Señor que Él sabe de todo lo que tenemos necesidad, pero dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo que está diciendo el Señor, que es importante que nosotros busquemos primero a Dios, porque Él es el provisor, es la provisión. Por eso hemos cantado que Él es el buen pastor. Yo quiero decirte que esta gente incómoda, el Señor la está evangelizando, despacito, la lleva. Ya les dijo que trabajen, no por la comida que perece. Ellos le dicen algo raro,
le dijeron en el versículo 30, siempre de Juan 6, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Pero hermanos, si no al día anterior acaban de ver la multiplicación, pues, que no el día anterior se saciaron, que no vieron cómo se multiplicó en sus manos, no se dieron cuenta. Hermano, esto es lo que yo quiero que esta mañana comprendamos todos juntos. Nosotros no tenemos que estar pidiendo la señal ni lo que queremos ver. Sencillamente lo vamos a ver cuando el Señor lo mande. El Señor lo va a enviar. Ese no es el maná, es el pan mismo, es Dios mismo el que viene. Por eso los está convenciendo y les dijo, miren, dijo, sus padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Qué lindo, ¿verdad? Levante su Biblia y diga conmigo, este es el pan de vida. Esto es lo que Jesús ofrece, el pan de vida. Levante su Biblia, reciba la bendición. Aquí dice, este es el pan de vida que da al mundo. Oiga, el Señor ya los tiene allí. Aquellos que le dijeron, oh maestro, rabí, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no nos haces otro milagrito? No hicieron eso. Fueron a reclamar cosas absurdas. Y cuando oyeron esta palabra le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Diga conmigo, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Amada iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo quiero decirte que Jesús es el pan de vida. El maná no volvió. Se acabó cuando el pueblo entró a la tierra prometida y ya empezaron a haber frutos y cosas bonitas. Se acabó. Pero Jesús vino, se fue y dejó el pan de vida. Y volverá siendo el pan de vida. Yo quiero leerte lo que acontecerá para los que creen cuando estemos en el cielo. Ahí en Apocalipsis 7, Juan se encuentra con un ángel que le dice, ¿sabes quiénes son estos que están vestidos de blanco? No lo sé, Señor, tú lo sabes. Versículo 7, capítulo 14 de Apocalipsis le dice, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están aquí, por eso están delante de mí. Oiga, qué lindo. Y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono va a extender su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los va a hacer daño con calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Él sigue siendo nuestro buen pastor. Él sigue siendo la provisión. Él sigue siendo lo que ni te imaginas. La iglesia que crea verá la multiplicación. Yo quiero decirte a ti que estás en la televisión, tú tienes que buscar el reino de Dios. No te estoy obligando a que busques eso sin entenderlo. Jesús dijo, al inicio de su ministerio dijo bien claro, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ya se acercó a ti con esta palabra. Arrepiéntete y crea el evangelio. Yo te aseguro que tu provisor va a escuchar tu palabra y te va a bendecir y no te imaginas cuánto. Amada iglesia, Jesús se fue dejándonos el pan de vida que es su palabra. Yo te aseguro que si tú escuchas siempre esta palabra, cada día vas a darte cuenta del arrepentimiento y eso te va a acercar al reino de Dios.
Cuando Jesús se encontró con la dificultad de la incredulidad de sus discípulos, tomó los peces y los panes. Y dice la Biblia, en los evangelios sinópticos de diferentes maneras está narrado, pero Juan dice que lo partió y lo fue dejando en las manos de los discípulos. Y lo fue dejando en las manos de los discípulos, de tal manera que ahí se multiplicaba. Y Dios te va a multiplicar todo te va a multiplicar porque tus manos están consagradas al Señor. El Señor te va a dar la oportunidad de ver la multiplicación y creerla. Déjame decirte, es una bendición que permanece, es una bendición que está vigente, porque el Señor todavía es el multiplicador de los panes. Él tiene una bendición especial para el pueblo que cree. Póngase en pie conmigo, amado Dios, gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Hay una parte linda que tú le dijiste a ellos: el que viene a mí nunca tendrá hambre ni sed, y el que a mí viene no le echo fuera. Gracias, Señor. Tú eres bueno, eres el Dios por excelencia. Eres, Señor, lo que nos sustenta, tu palabra. Bendito tu nombre, por siempre bendito. Oh Señor, ahora mismo yo quiero pedirte, Dios mío, por aquellos que han escuchado este mensaje tuyo, Señor, y no tienen provisión. Están como entre los 5,000 en el desierto, Señor, sin saber que tú tienes preparado un milagro para sus vidas, sin saber que tú vas a utilizar, Señor, 5 panes y 2 pececillos, y tú, Señor, vas a hacer una multiplicación. Si alguno de mis hermanos, Señor, ahora, en este momento, en esta congregación, o los que están viendo la televisión, no tienen la provisión, yo te ruego, Dios, yo te ruego, Señor, que por esta palabra que me has hecho predicar, ellos consigan obtener la fe y tengan una provisión. Y ahora mismo, Señor, los que van ahora en retorno a sus casas y sienten que no lo tienen, que recuerden tu palabra cuando dice que no hay justo desamparado ni descendencia mendigando pan. Ahora, Dios mío, hazles el milagro. Provee, Señor, para ellos, porque tú eres el buen pastor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.